Hola a todos, estamos en Tisha B'Av, 9 de Av, un día muy triste. Estamos ayunando y con gripe, entonces lo mejor es hacer una clase. Pero mejor de una clase vamos a hablar un poco de lo que pasó este día y lo que está pasando en el mundo hoy en día también, porque no se trata de ser y tener un día triste así nada más, sino hay que también tener el día de reflexión. Como dice el rey David, lo que siembran con lágrimas van a cosechar con alegría. ¿Ese qué quiere decir? Que estamos sembrando con lágrimas, pero estamos sembrando, no nada más lágrimas. Y ahí vamos a poder cosechar. Pues nada más le vamos a compartir esto un segundo antes de empezar. Y nuestra primera pregunta hoy va a ser, ¿por qué hay tantas guerras en el mundo? Porque el 9 de Av también es una fecha que sufrimos bastante, pero también por muchas guerras. Que el mundo, hay un historiador que hizo unas cuentas y desde el principio del mundo hasta hoy había nada más 29 años sin guerras. Nada más. Y yo creo que hizo un poco de descuento porque había guerras en algún lugar y no se dio cuenta. Pero ese es el problema. Y nosotros como vivimos en este mundo tenemos que preguntar, bueno, ¿por qué tantas guerras? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón de tantas guerras? ¿Cómo podemos evitar tantas guerras? ¿Cómo podemos ser un poco más tolerantes? Si hablamos de guerras en la historia, que había nada más 29 años sin guerra, creo que si hablamos al pueblo judío, casi no había ni un año que no sufrieron, que no había alguna matanza, algún pogrom por algún motivo, alguna cosa que dijeron que los judíos usaron la sangre para hacer los matzot de Pesach, cuando los judíos les queda prohibido usar ni una gota de sangre y ni consumir ni sangre de animal ni sangre de humano, por supuesto. Pero eso no era difícil. La gente cuando dijeron que los judíos usan la sangre, entonces empezaron a matar con este nombre, con esa idea. Y es exactamente como uno le dijo a su amigo, mira, dicen que tu hermano me robó dinero. Dijo, pero yo no tengo hermano. Dijo, no importa, pero así dicen. Entonces págame. Es lo que pasa a veces en el mundo. Eso es lo que vemos hasta hoy en día. No son cuentos de la época antigua, la época de la piedra. Es cosas que vemos hasta hoy en día, que vemos en los ojos. Pero el mundo a veces lo va a dar una explicación diferente y la gente puede creer. Hay mucha gente que creen que en verdad Israel es un país de apartheid. Es un país que hace genocidio en los árabes. Yo digo, apartheid, cuando los árabes pueden ser jueces, médicos, no pueden. Si son. El juez que mandó al expresidente de Israel a la cárcel fue árabe. Son médicos. Vas a cualquier hospital, vas a ver médicos árabes. Abogados, parlamentarios pueden estar en contra de Israel, dentro del parlamento de Israel, recibir sueldo de Israel y hablar en contra de Israel. Pueden hacer todo. Y hacen todo. Reciben dinero del país, reciben ayuda del país, construyen sin parar, tienen derechos, más derechos que yo. Si ellos van al monte pueden rezar, yo no puedo rezar por la ley israelí, no puedo rezar en el monte del Arabait, que se llamaba en árabe Bet el Migdash, que es donde estaba el templo. Yo no puedo rezar ahí, porque la ley dice que no, los judíos no pueden rezar, los árabes sí. Hay lugares que los árabes pueden entrar, los judíos no. En Israel. Entonces, ¿quién tiene más derechos? ¿Qué apartheid? ¿Cómo podían inventar esa palabra sobre el país que más derechos da a los árabes? Dice que hay 300 millones de árabes que viven en Medio Oriente. Hay nada más 1.8 más o menos millones que viven con derechos y todos los derechos. Libertad total. Y ellos lo que viven en Israel. Los árabes están orgullosos de vivir en Israel, la mayoría. Hicieron una encuesta. Pero el mundo habla. El mundo dice otra cosa. Tu hermano me robó el dinero. Tu hermana es ladrona, pero yo soy hijo único. No importa. Ese es muy triste. Ese es muy triste y creo que podemos cambiar algo. No podemos cambiar todo el mundo, pero podemos cambiar algo. Esa es la parte que quiero hablar hoy. Los sufrimientos de los judíos en la historia. Creo que hoy es un día, como le dije a uno, no es religioso. No es nada más religioso. Hoy es el día de conectar nuestra historia, tantas cosas que pasaron desde
la época del desierto, cuando salieron de Egipto, después, en el año 2449, de la creación del mundo, regresan los espías y hablan mal de la tierra. Moshe mandó turistas para ver el bien, como un turista que ve el bien, y ellos regresaron espías y vieron mal. Ahí está la cosa. No es lo que hay, no es lo que vives, es cómo lo quieres explicar. Porque había 2 espías que lo explicaban muy bien, pero había 10 que explicaban mal. Los 2 grupos vieron lo mismo, pero cada uno explicó otra cosa. Entonces ese siempre lo llamamos la teoría cuántica y el mundo, porque no depende del objeto, depende del observador. Cómo lo ve puede cambiar. La luz puede ser ondas o partículas. Las cosas pueden ser buenas o malas, depende de las personas que lo están viendo. Después de los espías, se destruyeron los 2 templos en 9 de Av. El primer templo en el año 3338 de la creación del mundo. El segundo, después de 70 años, regresan de Babilonia, que se destruyó con los de Babilonia. Regresan de Babilonia y construyen el segundo templo con Ezra el escritor. Y el segundo templo, el 3828, hace 1950 años, según una cuenta, o 1948 años, que es muy simbólico, también se destruyó el segundo templo. Unos años después, en 135, el año 135, cuando cae la revolución de Bar Kokhba, mueren miles de judíos. En ese momento también en Tisha B'Av. La expulsión de los judíos de Inglaterra en 1290, la firma de la Inquisición y la expulsión de los judíos de España en 1492. También dice que la Primera Guerra Mundial en 1914, muchas cosas que sucedieron en esta fecha. Nosotros estamos conectados a esa historia tan triste, pero no para quedar en la tristeza, sino para ver los mensajes y ver entonces qué hacemos o qué tenemos que hacer, cuál es la solución, qué debemos de hacer, cómo podemos protegernos de no regresar o no tener otra vez esas historias tristes. Primero de todo quiero hablar, después voy a escuchar a ustedes, no escuchar, sino ver a ustedes lo que ustedes comentan. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué la humanidad? Si la humanidad está inclinada naturalmente por el lado negativo y hacer guerras, ¿o no? Si decimos que no, que eso es lo que queremos decir, entonces ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué desde el primer año de la historia hasta hoy, que pasaron tantos años, había nada más 29 años sin guerras? Aquí hay una cosa más. Creo que la raíz de todas las guerras, las diferencias, conflictos, problemas, es la misma raíz de las cosas buenas. Lo voy a explicar. El humano tiene naturalmente, es algo biológico. Quiere pertenecer a algo. La pertenencia. Quiere pertenecer a algo. Una pertenencia a un grupo. Nosotros tenemos un grupo. Tengo una familia. Es un deseo natural que cada uno tiene. Y es algo que cada uno tiene que hacerlo. Pero al hacerlo hay un peligro. Porque todo lo que no están en mi grupo, si me amenazan, entonces lo tengo que eliminar para el bien de mi grupo. Y le voy a dar ejemplos históricos para entenderlo mucho mejor. Pero aquí está el secreto de lo que es todas las guerras en la historia y mucho más de lo que vamos a ver ahorita. Resulta que el mundo tiene sus familias, sus grupos, sus países, y es un deseo natural. Cuando el mundo quería responder a ese deseo natural, entonces llegaron las religiones. Yo tengo la religión A, yo tengo la religión B, yo tengo la religión C. Eso también trajo muchas guerras al mundo. Porque cuando llega el cristianismo, hace 2000 años, entonces, encontramos la manera de estar con Dios, de conseguir nuestro destino, de ganar nuestro propósito en el mundo, y tenemos un grupo, tenemos una pertenencia a estas personas históricas, a este Dios, a esta religión. Y ahora todo lo que no son católicos, entonces de alguna manera amenazan a ese propósito o a este grupo. Porque si hay grupo más grande, van a decir, mira, entonces ¿quién es el hijo elegido?
Y eso es lo que pasó en toda la Biblia, lo vemos. Caín mata a Abel. ¿Por qué lo mata? Es su hermano. Pertenencia diferente. Ismael quiere matar a Isaac porque la mamá ama más a Isaac, entonces tiene una pertenencia, se pertenece más de alguna manera a ese elegido, se hace Abraham lo lleva a hacer el sacrificio para mencionarle al mundo que no hay que hacer sacrificio con hijos. Entonces Ismael quiere matar a su hermano, a Isaac. Esaú a Jacob. Siempre lo vemos, los hermanos de Yosef a Yosef, Lea a Raquel, la esposa de Jacob, que ama más a Raquel, entonces siente Lea más odiada porque ama más a Raquel. En otras palabras, cada vez que hay amor, que es también una pertenencia, entonces trae problemas al otro lado. Entonces todo lo que no es católico tiene que morir. Y por eso murieron las cruzadas y en nombre de esa religión murieron millones. Y todos los judíos que murieron y todas las personas que murieron por no pertenecer a este grupo. Esa es la primera cosa. El Islam también lo mismo. Llega después y dice, encontramos el propósito. Mahoma es el último profeta, porque los judíos no cumplieron, los católicos no cumplieron, nosotros llegamos para corregir el mundo. Lo que no está en nuestro grupo puede amenazar a nuestro grupo. Puede amenazar porque siempre sintieron, y aquí hay otra parte importante, siempre sintieron que hay una sola verdad. Si hay una sola verdad, entonces todo el mundo está en competencia para tener esa verdad. Entonces si yo lo tengo, estoy bien. Pero si veo que hay otro que dice que él tiene, entonces lo tengo que quitar del camino para que no amenaza y para que no diga que no, yo no tengo la verdad. Entonces si hay una sola verdad y hay competencia, entonces mi grupo va a odiar a todo el grupo, a todos los otros grupos. Si yo estoy en maratón corriendo, yo estoy en el primer lugar, hay uno que me pasó y es ahorita el primer lugar. Hay dos opciones, o correr más rápido o quitarlo del camino. Eso es lo que pasó lamentablemente en el mundo durante más de 2000 años. Dijeron que hay una sola verdad y competencia a esa verdad. Entonces lo que no es católico hay que matarlo porque que no me vaya a agarrar la palabra de la verdad. O el musulmán dijo, sí, hay Dar el Islam, Dar el Harab, lo dividen en diferentes grupos, se puede vivir, si sos católico, sos judío, puedes vivir bajo del Islam, pero bajo del Islam, no encima del Islam. Porque el Islam es la religión correcta. Entonces, es algo bueno que uno quiere tener religión, que uno quiere tener Dios, que uno quiere tener valores. Es muy bueno, muy importante. Pero hay un peligro que sale de eso, el odio a los demás grupos. Ese es el primer punto en la historia que trajo tantos problemas y tantas guerras por una pertenencia que me hizo hacer un grupo y lo que no estaban en mi grupo, entonces que sufran. El mundo entendió eso, entonces dijo el mundo, ya no hay religiones, no vamos a enfocar según religiones, sino aquí hay una cosa mucho más importante, el nacionalismo. La época de la luz de la humanidad, entonces tenemos nuestros grupos. Los alemanes, hay que ser patriota, alemanes, la raza de los alemanes, la raza de los franceses, la raza de... ¿Qué? Francia es más grande que yo. Entonces hay que quitarle una parte. Entonces hay que salir en una guerra. Luis XIV dice, no, pero yo tengo que ser el líder número uno. Si hay uno que tiene más territorio, lo tengo que eliminar. Entonces también hicieron grupos. Y esa época, al final, terminó con 2 guerras mundiales que fueron con más de 60 millones de muertos. Nada más de las 2 guerras, aparte de las enfermedades que trajo eso y como vimos una vez. Pero todo esto es querer tener pertenencia, querer cumplir con nuestro deseo natural, hacer nuestro grupo, pertenecer a eso y odiar a todos los demás. Lo podemos ver a través de grupos religiosos o a través de grupos nacionales o a través de grupos, no importa qué grupos, pero siempre cuando había un grupo empezó a odiar a los demás. ¿Quieren ver que es verdad? Ok, seguimos, había un problema en internet, pero ahorita podemos seguir. ¿Cuál es la verdad? El antisemitismo. ¿Por qué en Lejano Oriente casi no había antisemitismo y nada más donde había... no porque no había nada más judíos o por eso. No odian tanto a los judíos ahí porque no amenazamos de alguna manera a la religión de ellos, porque ellos no están
conectados con Dios. Es decir, uno puede ser budista ateo. No es necesariamente que hay Dios ahí. Entonces, ese es el problema. Cuando llegan religiones y dicen que son los elegidos, entonces el judaísmo amenaza a ellos. Por eso quieren eliminar todo el tiempo y querían eliminar todo el tiempo el judaísmo. Pero lo que voy a decir hoy, ojalá que se podía decir hace más de 2000 años, podría evitar muchas guerras. Entender por qué el judaísmo no es amenaza a las demás religiones y cuál es la manera correcta de tener pertenencia, de tener grupo sin afectar y amenazar a los demás y sin crear odio a los demás. Hoy el mundo dice, ok, entonces no religión, no nacionalismo, no esto, entonces individualismo, cada uno por aparte. Eso es más problemático todavía. Uno dice, no, sos guatemalteco porque vives en Israel, entonces ya sos israelí también, israelí guatemalteco, judío guatemalteco, vas a África, entonces sos africano, puedes ahorita ser el americano y tratar de hablar para parecerse gringo también, puedes hacer muchas cosas en el mundo hoy que ya el mundo está mezclado, es un mundo global, cada uno vive en otro lado, el otro es europeo y el musulmán ya vive en Canadá, no, cada uno ya no tiene tantas esas diferencias y esas pertenencias de antes. El ashkenazí, por ejemplo, ya puede comer picante, el sefaradí puede comer el gefilte fish. Todo se mezcló, cada uno individual. Y ahí vamos a llegar a dos historias en la Biblia para entender un poquito cuáles son los caminos extremos y cuál es el camino correcto. Hay dos historias, una historia de la generación del diluvio y otra historia de la generación de Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿qué dicen? Que de ahí empezaron todos los idiomas, ellos tenían una sola idioma y de ahí querían hacer una cosa en contra de Dios y después se empezaron de ahí a dividirlos en idiomas. Eso no es correcto porque un versículo antes, creo que es el capítulo 10, el último versículo, dice que ya había muchos idiomas. Entonces, podemos tener Alzheimer, pero no tan fuerte. Es decir, no olvidar un versículo antes, olvidar de lo que estaba escrito. Entonces, un versículo antes dice que había idiomas. Entonces, quiere decir que después ya había idiomas. Entonces, ¿cuál era el punto del Torre de Babel? No podemos olvidar. Había una señora que dijo, ¿qué importa si tengo Alzheimer? Lo más importante es que no tengo Alzheimer. Y tenía Alzheimer, pero se olvidó. El Torre de Babel no era una sola. El Torre de Babel querían unificar a todos los idiomas para hacer un imperio encima de todos y decir, nosotros ahorita dominamos a todos. Nosotros gobernamos. Por eso unificamos todos los idiomas. Por eso no hay más idiomas. Trataban de unificar y hacer un solo grupo. Porque una sola pertenencia para evitar el odio. Pero tampoco se puede. La humanidad, la naturaleza de la humanidad no es tener nada más un grupo. Es tener muchos grupos. Porque hay diferentes ríos que llegan al mar, hay diferentes corrientes, hay diferentes ritmos, hay diferentes formas. La música, siempre digo, está con 7 notas, no una sola nota. Hay 7 diferencias, 7 notas. Gracias a esas diferencias se forma la melodía. Si no hay diferencias, no va a haber melodía. Entonces, todo es gracias a las diferencias y eso es lo que tenemos que entender. Porque las diferencias también son muy importantes. Y no hay una sola verdad. Hay una sola verdad o una sola verdad en el medio, pero hay muchos caminos a esa verdad. Es decir, Dios está aquí, nosotros tenemos que cumplir algún propósito y cada uno tiene su propósito, su forma, su parte. Rompecabezas, el dibujo se forma a través de muchas partes. Si hay una sola parte, no hay rompecabezas. Hay muchas partes, son diferentes, cada uno lleva otra cosa, otra forma, y nada más así se pueden formar y al final llega el dibujo completo. Eso es el mundo. Por eso el Torre de Babel, no, hacer un solo grupo no se puede, se cae. Boom. Primer cuento. Otro cuento, el diluvio. Diluvio es individualismo, cada uno por aparte, no hay gobierno, no hay pertenencias, tampoco. Empezaron a robar, empezaron a matar, porque no hay, como dice el Talmud, nosotros tenemos que cuidar el gobierno, rezar por el gobierno. Cada Shabbat aquí, en el momento más sagrado, cuando sacamos el Sefer Torah, rezamos por el gobierno de Guatemala y en cada sinagoga del mundo rezan por su gobierno. Sin gobierno, cada uno traga a su amigo vivo, porque no hay pertenencia, que es la naturaleza humana, y no hay gobierno.
Por eso las dos cosas son muy importantes. De un lado, el Torre de Babel nos cuenta un extremo de gente que querían el imperialismo, quieren tener nada más idioma, una sola idioma, tener un solo lugar, un solo grupo, una sola pertenencia. No. El otro, al otro extremo, cada uno que haga lo que quiera. Tampoco. Esos dos extremos son malos. Por eso la humanidad tiene que tener sus diferencias. Y eso es lo que vimos con los nombres de Dios. Hay dos nombres. Otra vez había problemas en internet, pero espero que ustedes tienen paciencia para seguir escuchando. Bueno, hay dos nombres principales de Dios que siempre aparecen en la Biblia. Uno es Elohim, todopoderoso. El otro es Yud Ke Vav Ke, Dios. Siempre hablamos que uno es justicia, el otro es misericordia. Uno es rey, la creación del mundo y todo eso. El otro es papá, es cuando uno peca, cuando uno cae, cuando hay que acercarlo, como vimos la clase pasada. Pero aquí hay otra parte que quiero hablar. Elohim es el general, es lo que crea el mundo. Por eso en todo el primer capítulo de Bereshit, el Génesis, aparece nada más el nombre Elohim, no aparece otro nombre. ¿Por qué? Porque aquí es el mundo general. Y después llega Yud Ke Vav Ke cuando es el particular. Quiere decir, hay misión, hay propósito general y hay propósito particular. Y eso es lo que ahorita vamos a ver cómo puede solucionar todo el problema, cómo nos puede dar una idea muy importante que es la forma correcta para tener en el mundo. Es decir, tener una pertenencia general de todo el mundo, tener una pertenencia particular. Hay una pertenencia general de Elohim cuando hace el pacto con Noé, que es para todo el mundo. No matar, no robar, es para todo el mundo. La base es Dios, que está encima de la lógica humana, y por eso la moral, la ética, tiene que estar basada en algo que es encima de la lógica humana. Es Dios general, Elohim, es el mismo Dios, no que hay dos, pero es la manifestación general. Después hay la manifestación del pacto con Abraham y el pueblo de Israel, pero hay también la manifestación que el pacto de él con todo lo demás. Ahora vamos a entender qué quiere decir el pueblo elegido. El pueblo elegido de Dios no es que el pueblo de Israel es una raza especial, no. No son necesariamente más sabios, no es que raza azul, todo lo contrario. Son razas de esclavos y están en Egipto. Entonces Dios hace con ellos de alguna manera un pacto particular, que ellos van a tener un trabajo asignado que es la parte particular de ellos. Y también todo lo demás también. Cuando aquí en Guatemala me dicen, Rabino, ustedes son el pueblo elegido. Yo les digo, ustedes también son elegidos. Todos los pueblos del mundo son elegidos para algo. Cada uno tiene su propósito particular, su pertenencia particular. Pero aquí viene el asunto. La pertenencia particular no amenaza al general. Porque agarramos McDonald's, agarramos una cadena que tiene franquicias. Para el gerente, la franquicia que está en Colombia y la franquicia que está en Guatemala son lo mismo, no hay competencia. Ahorita que el Colombia tiene que eliminar a Guatemala para quedar el hijo único. No, se va a afectar al jefe. El jefe quiere tener franquicias porque mientras más franquicias, más ganancia. Entonces puede ser que para Colombia le va a dar jugo de lulo y le va a dar maracuyá y le va a dar la comida de ellos, que es la comida típica colombiana, y aquí le va a ofrecer más frijoles negros y no sé qué. No es quién tiene la razón. La pregunta no es quién tiene la razón aquí. Es una pregunta totalmente equivocada. ¿Quién es el elegido? Es también una pregunta equivocada. ¿Cuál es la parte elegida para mí en mi vida? ¿La puerta o una sandía? Es una pregunta tonta. Y es lo que tenemos que tener en el mundo, saber en el mundo. Dios es el jefe general. Hay una pertenencia general a Él. De ahí tiene franquicias. Cada religión, cada lugar, cada grupo tiene que tener grupo. Pero este grupo no amenaza al otro grupo porque finalmente llegan al mismo Dios general. Cuando entendemos esto, podemos entender el pueblo judío no amenaza a los demás y no quiere que todo el mundo sea judío. El pueblo judío nunca en la historia hizo proselitismo porque no creó en proselitismo, porque no es necesario el proselitismo, no es necesario que todo el mundo sea judío. Si yo llego con un católico y le digo, mira, quiero ganar el propósito, te dice, tiene que ser católico. Llego con un budista, tiene que ser budista. Llego con un musulmán, tienes que ser musulmán, tienes que decir la ilalá, hacer la shahada, tener las 5 columnas del Islam, tienes que tenerlo para ganar el mundo.
Pero llegas con un judío y te dice, mira, puedes quedarte católico, puedes quedarte musulmán, puedes quedar budismo, puedes quedar lo que quieras. Nada más cumple el Dios general de no matar, no robar y cumple tu propósito particular. Pero no tienes que ser judío para ganar el mundo venidero y para acercarse con Dios y con tu propósito. Aquí está el secreto. El judaísmo no amenaza y nunca amenazó a todos los demás. Nunca el judaísmo persiguió a todas las religiones. Nunca persiguió a religiones o a pueblos o a naciones. Cuando conquistó la tierra de Israel, regresó a su tierra y le ofreció a los pueblos quedarse ahí en paz. Nosotros no queremos sacar a los árabes de Israel, que se queden, pero con paz, con tranquilidad, que vivamos bien, juntos, en armonía. Por eso dije, no es país de apartheid porque todos los árabes pueden ser médicos, pueden ser doctores, pueden ser... Vamos a resumir rápido lo que era la primera parte. Vimos, un segundo antes, voy a garantizar, no garantizar, pero tratar que se va a quedar bien. Un segundo. Bueno, vimos que desde el comienzo del mundo, ¿hasta qué tanto? ¿Por qué tantos sufrimientos? ¿Cómo podemos evitarlo? Vimos las historias de la Biblia que contó, que nos enseñaron de los extremos diferentes de esa solución. Una solución de individualismo, de cada uno por su parte. Dijimos que no funcionó. Trajo el diluvio, trajo todos los problemas entre la gente, porque la gente tiene que tener pertenencia. De otro lado, el Torre de Babel, querer unificar a todos, hacer un solo grupo, tampoco se puede porque... Entonces vimos que las dos opciones no fueron buenos porque la humanidad, la naturaleza es tener grupos, tener pertenencia. Uno quiere pertenecer a algo, uno lo necesita. Entonces de un lado lo querían solucionar el mundo a través de religiones. Hay religión, hay Dios, pertenezca a eso. Trajeron muchas guerras porque cada uno pensó que el otro lo amenaza porque hay una sola verdad, entonces hay competencia y todos querían comer a todos. Entonces ese no funcionó. De otro lado también había nacionalismo y todas esas palabras bonitas. ¿Sabe qué? Tenemos pertenencia porque tenemos bandera, porque tenemos país y esto. Ese también trajo las dos guerras mundiales y trajo mucha muerte al mundo porque cada uno pensó que si Francia tiene territorio más grande que yo, Alemania, entonces yo estoy amenazado, entonces tengo que quitar una parte de Francia y así empezaron guerras porque la pertenencia trajo bien, un sentido natural que uno tiene que tener. De otro lado también trajo odio. Es decir, el amor trae amor para uno y odio para el otro. Lo vimos con los hermanos de Yosef. Papá amó más, quería más a Yosef, a José. Entonces todos los demás se sintieron amenazados por Yosef, por eso lo querían eliminar. Lo mismo con Lea y Raquel, lo mismo que lo que vimos en la primera parte. Y ese era el problema de... el problema y la solución, o el problema, las cosas buenas y malas salen del mismo lugar, de la misma raíz, de querer pertenecer a algo, y ese me hace crear un grupo, y este grupo quiere eliminar a todos los demás porque hay una sola verdad. Eso es mentira, ese no existe, no hay una sola verdad nada más, hay un propósito, hay un lugar que podemos decir que es el propósito de la humanidad, pero se forma a través del dibujo, de rompecabezas, de diferentes partes, diferentes partículas, que cada uno da su parte y se forma rompecabezas. Si todos van a ser iguales, no va a haber melodía, como vimos que la melodía está formada de 7 notas. Entonces todo es a través de las diferencias. Gracias a las diferencias tenemos un mundo tan bonito. Y eso es lo que vimos en el nombre de Elohim, que es justicia, pero también es general. Creó el mundo, Elohim. A Génesis, el primer capítulo, nada más Elohim. Spinoza dijo que de ahí ve que hay diferentes autores de la Biblia, pero no. Es diferentes manifestaciones. Hay manifestación general. El Dios de todos. Lo que todos tenemos que cumplir. Todos tenemos que no robar, no matar. Todo el pacto con Noé, todo lo tenemos que cumplir. Es el propósito general de todo el mundo. Y hay propósito particular que Dios hace con Abraham y con sus hijos. Es el pueblo elegido para esto y los demás pueblos, cada uno es elegido para otra cosa. Entonces, de un lado, tengo pertenencia
pero de otro lado sé que somos franquicias. La religión A, la religión B, la religión C, las personas de acá, las personas de allá, de este país, del otro país, cada uno forma parte de ese dibujo tan bonito. Y no es una amenaza uno al otro, son franquicias que finalmente beneficiamos al mismo jefe. Entonces, si yo voy a eliminar una franquicia, voy a estar en problemas con el jefe. Cuando entendemos esto, es la raíz de todos los problemas. De ahí podemos entender por qué el judaísmo nunca hizo proselitismo y nunca mató a todos los demás y nunca quería matar pueblos y perseguir pueblos. Porque no crea que hay una sola verdad. No todos tienen que ser judíos para llegar al propósito, cada uno por su lugar, por su parte. Cuando entendemos la raíz es la parte más importante. Porque si hay uno que tiene dolor de cabeza, como yo tengo ahora más o menos, entonces toma Advil. Después tiene dolor de estómago, toma buscapina. Después tiene dolor de la mano, toma aspirina. Y cada vez toma otra cosa. Si va con el doctor, tal vez va a encontrar que hay una enfermedad que está causando todos esos dolores en diferentes lugares. Tiene que tratar el problema de su raíz. Había un señor que llegó con el doctor y le dijo, doctor, donde toco me duele. Dijo, porque tu dedo está en problema, está roto. Hay que ver el problema del raíz, no tratar de atacar los puntos. El mundo tenía guerras todos los años, menos 29 años. Todos los años. ¿Cuál es la razón? Uno va a decir religión, el otro va a decir dinero, el otro va a decir mujeres, el otro va a decir territorios. Son detalles, porque la razón está más allá todavía. La razón es querer pertenecer a algo y hacer mi grupo. Y al hacer mi grupo, todo lo demás lo tengo que eliminar. El odio que tengo a los demás es porque yo quiero beneficiar a mi grupo. El Islam quiere beneficiar a su religión. Son gente buena. Pero al querer beneficiar nada más a su grupo, dejan al otro lado o quieren eliminar todo lo que están en el otro grupo. Entonces, ese es el problema que podemos decir que cuando Dios le dice a Abraham que su pueblo va a estar elegido, no es para decir que es raza azul. No es para decir, no, lo contrario. Estaban en Egipto. Eran esclavos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Cuando Dios le dice a Abraham, tu pueblo va a estar elegido particularmente en esta cosa, los demás también tienen su propósito, no hay problema y todos finalmente somos a uno general. Puede haber un peligro, que el pueblo judío va a querer matar a todos. Ese es un peligro grave. ¿Cómo lo podemos eliminar? ¿Cómo lo podemos evitar? Aquí viene algo en psicología que se llama cambio de posiciones. Le voy a dar un ejemplo histórico. Había un señor que se llamaba Sagdi, todavía vive, creo, del partido en Hungría, que era hacer a Hungría mejor. El partido se llamaba Jobbik, un partido totalmente antisemita, racista. Y él era el vicepresidente del partido. Era antisemita y en cada lugar, trató de hablar en contra de los judíos. Un día, su mamá estaba enferma y de repente le dice que es judío. Cuando él escucha que él es judío, toma la cabeza. Y cuando sus amigos se enteran que es judío, entonces le dicen, mira, tal vez lo mejor para ti es morir en un disparo y morir como un húngaro puro y no con judío. Tienes que disculparte públicamente por tus raíces judías. Y él dice, yo tengo que disculpar porque mis papás y todos murieron en el holocausto. Por ser judío nada más, por nacer judío. ¿Cuál es mi culpa? Se volvió totalmente al otro lado. Y está haciendo la guerra en contra del antisemitismo. ¿Cómo se logró un antisemita tan fuerte a ser una persona que ama a Israel? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque cambió de posiciones y empezó a sentir que es ser judío, que lo odia. Si nosotros sacamos los antisemitas del mundo y lo ponemos en la posición de nosotros, ¿qué es sentir 2000 años de sufrimientos? ¿Qué es sentir odiados? Lo van a sentir y es la mejor forma que ellos van a cambiar. Cuando Yosef quiere enseñarle a sus hermanos la lección, entonces se sospecha de ellos se sienten sospechados. Después lo quiere vender a los esclavos, se sienten que es venderse a ser esclavo. Después están en miedo que lo van a quitar un hermano y que van a causar a su papá. El mismo sentimiento que él pasó, él le hace sentir a ellos y al final ellos entienden. Ellos entienden y cambian su actitud, porque antes no vemos que ellos se arrepintieron, antes no vemos que ellos los buscaron.
De repente cuando llegan y sienten lo mismo, ese es el momento que ellos se arrepienten y ese es el momento que ellos dicen, mira, cambiemos. No vamos a dejar aquí a Benjamín tirado. Otra vez no vamos a dejar a un hermano tirado. Ese es un momento de cambio, porque ellos sintieron lo que él sintió antes. Entonces Dios le hace pasar al pueblo de Israel estar en Egipto. ¿Por qué? Para decirles, ustedes no son raza azul. Ustedes tienen que sentir que es ser extranjero, para amar al extranjero, para amar al converso. Cuando llegan a Israel, le dice la tierra no es de ustedes, la tierra es mía. Hay años sabáticos, no pueden trabajar la tierra. Cuando construyen el templo, mencionan a Egipto. Cuando en cada lugar que abro casi la Biblia, encuentro Egipto. En cada cosa que hacemos, si es Sukkot, si es fiesta, si es Shabbat, si es cada cosa, si no puedo comer cerdo, todo eso finalmente se concentra siempre en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto nos enseña a sentir que es estar en la otra posición del extranjero, del otro que no está en mi grupo particular, y amarlo también, y quererlo también, y tratarlo bien. La ventaja del pueblo judío en eso es que sintieron que es estar ahí, que es sentir con tanto sufrimiento, sentir perseguidos. 2000 años sentimos perseguidos. Y por eso ahorita que tenemos Estado, que regresamos al Estado de Israel, regresamos, no conquistamos. Un pueblo no puede conquistar en su propia tierra. Regresamos a la tierra de Israel. En el momento que regresamos a la tierra de Israel, el pueblo de Israel empezó a armar, por ejemplo, Golda Meir arma la cooperación de Mashav, de dar becas a diferentes lugares de, si no me equivoco, más de 160 países. En Guatemala también hay muchos becarios, hay un club de ex becarios que cada vez van a Israel, reciben capacitación en agricultura, en tecnología, en ciencia, educación, en muchas cosas. Israel trata de iluminar al mundo ahorita. Antier rescató de Siria los cascos blancos, hizo una operación peligrosa que puso en peligro sus vidas para salvar a los demás. En cualquier lugar podemos ver organizaciones israelíes de voluntarios. Ahorita en Guatemala, a través del volcán, después del volcán, llegaron aquí Zaka, que están aquí todo el tiempo, que es organización israelí de rescate y primeros auxilios, paramédicos y todo. Cadena, organización también para dar comida, vivienda, todo lo que es ayuda psicológica. Jugar también con los niños, la comunidad judía de Guatemala, la embajada de Guatemala, Israel, que todavía están aquí, muchos que todavía están aquí. ¿Por qué Israel da tanto luz al mundo? ¿Por qué Israel quiere mejorar el mundo? Porque, acuérdense, sentimos que es ser perseguido, sentimos que es tener hambre, sentimos que es no tener nada. Hoy estoy en ayuno, siento lo que es una persona con hambre. Me queda más fácil ayudar. De un lado tengo mi pertenencia, tengo mi grupo, porque la naturaleza humana es tener sus grupos, tener sus familias, pero estamos en familia. El Islam es familia de nosotros, de los judíos. Los católicos también son familia, todos son familia. Y en familia hay más problemas, como vimos en los hermanos de Yosef, Raquel y Lea, y Caín y Abel, y todo eso vimos problemas en familia. Siempre hay problemas en familia. Pero esos problemas de familia, al final, tienen que no hacernos olvidar que somos familia. Esa es la parte más importante. Somos familia. Trabajamos al mismo lugar, al mismo Dios, al mismo propósito. Pero a veces nada más por eso empiezan problemas. Porque uno piensa que el otro amenaza su verdad. No hay una sola verdad. Hay muchas formas, muchos ritmos, muchos ríos para llegar al mal. Entonces cuando entendemos esto, hay un Dios general. Es el mismo Dios particular, pero la manifestación general para todos. Y Él tiene franquicias en su familia, en sus hijos. Y cada uno está encargado de otro trabajo. Egipto es la base del pueblo judío, porque nos hace sentir, sí, somos especiales en este punto, tenemos una misión particular en esto, pero sentimos que es ser extranjero y tenemos que amar al extranjero. Hay más lugares que está escrito que hay que amar al converso y al extranjero que hay que amar a Dios. Increíble. Entonces creo que aquí hay una solución para el mundo. De un lado tener grupos, pero de otro lado no sentir que tu grupo es el único verdadero que hay. No sentir que tú sos el único sucursal del jefe, porque el jefe tiene muchos sucursales y cada uno le trae ganancia. Entonces no lo puedes eliminar a los demás. Y tienes que sentir tu punto especial también. Así cumpliste con tu deseo natural de sentir especial, y es bueno. Pero tienes que saber que el otro también es especial en otra cosa.
Cuando entendemos eso a nivel personal, en familia, con nuestros hijos, tenemos que destacar de cada uno su punto especial, no querer nada más a uno más del otro, sino cada uno tiene su punto. Destacarlo a nivel familiar y a nivel mundial. No el mundial que ya terminó, sino aquí hay familia que está llegando, que quiere llegar. Yo creo que hoy, que es un día triste, es un día de reflexión que podemos tener esperanza. Recordar, y ahora lo voy a decir algo, el día de 9 de Av no es nada más del pueblo judío. Como dije antes, no es nada más religioso, ahora digo no es nada más del pueblo judío. Todo lo demás tenemos que sacar esa reflexión y compartirla a todo el mundo. El mundo está compuesto de familias diferentes que finalmente llegan del mismo lugar. Es como primos, hermanos. Entonces, claro que yo tengo deseo de ayudar más a mi familia, a mis hijos, educar más a mis hijos. Tengo que sentirlo. Tengo que sentir necesario para mi familia y que yo necesito la familia también. Yo pertenezco a esta familia. Tengo mis hijos, tengo mi esposa. Es muy importante sentir eso. Cuando uno siente eso, el amor también entre él y su esposa va a ser mucho mejor. No como este cuento que siempre uno cuenta, que llega con el doctor y le dice, quiero vivir para siempre. Y dice, cásate. Dijo, ¿qué me va a ayudar eso? Dijo, por lo menos te va a quitar las ganas de vivir para siempre. Porque a veces uno siente obligado y quiere siempre salir y por eso el matrimonio le vuelve infierno. Pero de otro lado, el matrimonio puede volverle paraíso. Había una señora que llegó arriba y se va directo al paraíso. Le dice, yo quiero entrar aquí. Le dicen, espérate, a ver si estás en la lista. No apareces en la lista. Tal vez en el infierno, ahí donde hay mucho calor, ahí tal vez está. Entonces va al infierno y de repente ve. Le dicen, señora, no apareces aquí en la lista. No hay. Dijo, señores, ustedes que tienen que decidir. Paraíso, infierno, a mí no me importa, pero a mi esposo yo no regreso. Porque sintió abajo peor. Y ese es el problema que tenemos que saber. A veces podemos cambiar todo esto. Depende del sentimiento que queremos ver. Cómo empezamos la primera parte de la clase de turistas y espías, que era hoy en la historia que regresaron los espías. Trataron de ver mal cuando los otros podían ver el bien. Cuando vemos todo esto, entonces podemos decir, el mundo es malo, porque siempre hay guerras, porque había nada más 29 años sin guerras, porque las religiones son malos, porque traen guerra al mundo, los países, las patrias, eso traen odio al mundo, entonces todo es malo, entonces regresamos al individualismo, cada uno es individual, cada uno por su parte, por su cuenta. Tampoco la naturaleza humana es querer pertenecer. Pues, tenemos un mundo muy bonito, tenemos un mundo. Cuando vamos a armar todas estas piezas de rompecabezas, vamos a ver el dibujo completo. Va a ser muy bonito. Va a ser la melodía que se escucha a través de las 7 notas diferentes. Y gracias a las diferencias se forman las notas. Se forma la melodía no llega sin notas diferentes. Si todas las notas van a ser nada más do, no hay melodía. Tenemos un mundo muy bonito, pero tenemos que cuidar ese concepto. El particular y el general. El general venimos de todo. Por eso, ¿cómo empieza la humanidad? De un solo humano. ¿Por qué Dios no empezó uno judío, uno no judío? Uno negro, uno blanco. ¿Por qué no lo empezó así? Empezó nada más uno, para decirte, todos llegamos de lo mismo, todos somos familia. En general, todos somos familia. Ahora, lo voy a dividir cada uno en su trabajo. Hay uno que trabaja de exportación, uno de importación. ¿Quién es más importante? Los dos. Son dos partes de la misma cosa. No hay competencia entre ellos. Los dos tienen que hacer el trabajo. Entonces Dios da un trabajo general al mundo y un trabajo particular a cada nación. Y es tener la pertenencia y sentir que están pertenecidos a algo. Y cuando cuidamos eso, entendemos que no hay una sola verdad. Entendemos que todos trabajamos al mismo jefe. Todos somos familia. Y eso podemos tener paz. Paz viene en hebreo de la palabra shalom, que es la palabra también completo, shalem. Vamos a ser completos cuando entendemos que todos los demás son también partes nuestros, del mismo lugar, del mismo origen, de la humanidad que empezó del mismo lugar y va a terminar en el mismo lugar. Eso, cuando entendemos eso, ahí está la raíz del problema, pero ahí está también la solución. Es la misma cosa, tener grupos, pero siempre recordar que dentro de eso al final somos lo mismo. Voy a terminar con una historia. Estamos en
una época como empezamos en un día muy triste. ¿Cuál es el consuelo? Dice cuando uno le muere a un ser querido, entonces hace 7 días de luto y al final le trae un versículo de las profecías que dice, así como la mamá da el consuelo, así Dios danos el consuelo. ¿Qué quiere decir eso? Había un rabino que dijo, no entendí ese versículo, pero una vez después de la guerra de Yom Kippur, había muchos soldados quemados, estaban muy quemados, era horrible ver eso. Y había un soldado que era demasiado quemado y estaba gritando y nadie lo podía calmar. Estaba gritando de dolor que tenía. No se podía dormir y todos los demás de alrededor tampoco podían dormir. Y no sabían qué hacer. Hasta que llegó la mamá, le encontró un lugar en la piel donde no estaba quemado y ahí le empezó a tocar, le empezó a consolar con sus sentimientos hasta que se durmió. Dijo el rabino, aquí entendí el asunto. Dios no es nada más el rey, como dijimos, el rey general. Es también nuestro papá. Somos familia. Es como nuestra mamá también. No somos nada más chauvinistas. Es también como nuestra mamá. Y encuentra a cada uno su lugar del sentimiento. Y con esto nos consuela. Sufrimos mucho 2000 años. Pero llegó el momento de transmitir este mensaje a la humanidad. Transmitir esa luz que juntos podemos hacer un mundo mejor. Cada uno de nosotros tiene que ser mejor, no mejor del otro, mejor que tu día anterior. Tu trabajo es personal también, y en tu grupo y en tu mundo. El pueblo de Israel tiene que iluminar al mundo, y el mundo también tiene que iluminar al mundo. Todos. Pero siempre cargamos esos 2000 años de sufrimiento. Por eso cuando Abraham le pregunta a Dios, Dios, ¿cómo voy a saber que mi pueblo va a ser elegido? Y Dios le contesta, vas a saber porque van a sufrir. Y van a sufrir para que van a entender qué es sentir al otro lado y por eso tratar de acercar a los demás y tratar de iluminar y tratar de tener maestros que hacen la guerra contra ignorancia, científicos que hacen contra dificultades tecnológicos para facilitar la vida, médicos que hacen la guerra de enfermedades, economistas que hacen la guerra de hambre, cambiar el mundo, mejorar el mundo. Dios creó un mundo que todavía no estaba completo porque nos dio ahí una pertenencia, nos dio ahí un lugar donde podemos pertenecer y completar el mundo. Eso es el mensaje. Somos necesarios para el mundo. Siempre lo digo y siempre es verdad. Cumpleaños es el día que Dios decidió que el mundo no puede seguir sin ti. Piénsalo, porque es verdad. Y piensa que nada más contigo el mundo puede llegar a su perfección. Cuando lo vas a pensar así, vas a tener tu punto especial, vas a tener tu autoestima, vas a entender por qué tú sos muy especial. Entonces también no puedes olvidar que el otro también es especial. Y juntos podemos tener un mundo más bonito. La unión hace la fuerza, pero también la unión hace el mundo, la belleza del mundo y la melodía del mundo que está compuesta a través de todos. Si logramos agarrar ese mensaje de este día tan triste, como dije, hay 21 días tristes que terminan hoy, pero vamos a tener 21 días alegres que empiezan en el primer día del año Rosh Hashanah hasta el último día de las fiestas. Hoy sembramos con lágrimas. Entendimos las personas de las lágrimas. Cuando vamos a cosechar con alegría, no vamos a olvidar las personas que están con lágrimas. Voy a ver algunas preguntas de ustedes o algunas ideas o algunas discusiones, si estaban de acuerdo o no. Y con eso vamos a terminar hoy. Les pido disculpas del nombre del internet que no estaba tan bueno. Pero ahí vamos a ver cómo está la cosa. Te voy a leer las preguntas. Ahorita vamos a ver las preguntas. Vamos a tratar de ver si lo podemos responder. Saludos
saludos de México, saludos de Bucaramanga, saludos a todas las personas que vieron de cualquier lugar. Entonces, tengamos bendiciones, que sepamos siempre entender los mensajes y no quedarnos nada más en la tristeza. Bueno, no alcanzo a leer aquí las preguntas de alguna forma. Sí, aquí escribe, no alcanzo a ver todo lo que escribe, pero ¿por qué las guerras vienen? Por envidia, por esto, por el otro. Todas son cosas correctas, pero son detalles en la raíz. Es decir, uno le duele la cabeza, le duele el estómago y eso, y le duele. En verdad puede decir, mira, me duele, pero en realidad hay algo atrás. Tal vez hay una enfermedad más fuerte que le hace pasar todos esos dolores. Y por eso hay una forma de curar a través de la oreja nada más o a través del ojo nada más. Esto viene porque hay que tocar la raíz del problema y no estar nada más atacando el punto específico. Tenemos que ver siempre el general y ahí entender cuál es la raíz, tocar la raíz, arreglarla. Esa es la parte importante que tenemos que saber al tratar de este tema de las guerras. Pero parte de eso importante que tenemos que saber, que a veces uno dice, mira, el mundo siempre va a tener guerras, siempre van a tener guerras, siempre va a haber problemas, siempre va a haber odio, ni modo. Esa es flojera, porque sí podemos arreglarlo, sí podemos hacerlo. Pero si no vemos la tragedia, si no leemos historia, no vamos a saber el futuro. Dice que Napoleón Bonaparte vio a unos judíos llorando en este día, en 9 de Av. Le dijo, ¿ustedes por qué están llorando? Ay, nos destruyeron los templos. Hoy va voy. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, hace 2000 años. Hace 2000 años y ustedes están llorando todavía. ¿Qué les pasa? Dijo, no, mira, es que la historia es eso. Y cuando entendió, dijo, un pueblo que está conectado todavía a su pasado va a tener futuro. Hay una frase que dice que uno tiene que estudiar historia para no repetir los errores en el futuro, porque uno que no estudia de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Esa frase no me gusta. La frase tiene que ser así. Uno tiene que estudiar historia, conectar a la historia para que en su presente entienda no nada más cómo no repetir errores, sino cómo arreglar los errores y hacer algo positivo para construir su futuro. Hoy en día estamos tristes, pero no por el pasado nada más, el pasado pesado, sino porque todavía hoy estamos cometiendo a veces los mismos errores. Y hoy estamos en el momento que podemos arreglarlo. Hoy podemos transmitir esa luz al mundo. Hoy, en Facebook, Twitter, esto, el otro, uno puede transmitir muy rápido todos los problemas, noticias malas, negativas, cosas de todo, pero también cosas positivas. También estudios, también ideas, también iniciativas de unir la gente, de unir el mundo. Sí, uno tiene religión A, el otro uno practica con Mahoma, el otro con Buda, y el otro con Jesús, y el otro con Moisés. Está bien, todos somos al final familia. No tenemos que mezclar y hacer una sola religión, sino entender que cada uno en su parte de su religión puede llegar a tener parte en el propósito y parte en el rompecabezas, porque somos familia. Y eso es lo que tenemos que saber, porque la verdad que es un concepto básico, es un concepto sencillo, pero tal vez por ser tan sencillo no lo hacemos, porque buscamos cosas muy profundas, buscamos palabras y estadísticas y científicos y gente especialistas de guerras para analizar y para esto, cuando a veces la solución está aquí, mucho más sencilla de lo que podemos pensar. Cuando entendemos esto, tú que estás viendo, yo, cada uno que tenemos el punto ese especial, podemos cambiar el mundo. Pero termino nada más con una historia. No sé si pasó o no pasó, pero siempre podía pasar y lo tenemos que hacer pasar. Había un niño que le molestó a su papá estaba haciendo cositas y el niño llega, papá, ¿qué quieres? Quiero ayudarte, ¿qué estás haciendo? Hijo,
hoy estoy arreglando el mundo. Papá, quiero ayudarte. No, hijo, yo quiero ahorita solo, tengo que arreglar el mundo. Papá, quiero ayudarte. Papá, quiero ayudarte. El niño no deja. Entonces el papá ve que atrás había dibujado el planeta. Aquí está, pero en dibujo. Entonces lo agarró, lo hizo pedazos, le dijo al niño, ve, vaya a arreglar el mundo. Dijo el papá, tengo ahorita 2 horas de descanso hasta que el niño va a terminar su rompecabezas. Y resulta que el niño después de 10 minutos regresa y ya está todo el papel, toda la hoja completa, todo el dibujo bien. El papá dijo, oye, ¿cómo lo hiciste tan rápido? Y el niño le dice, mira papá, atrás del dibujo del planeta había dibujado un ser humano. Era muy fácil, entonces yo hice las partes que eran más grandes. Entonces yo completé esa hoja atrás según el ser humano y de repente cuando le di vuelta a la hoja vi que el mundo se arregló. Eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que arreglar ahorita todo el mundo y pensar que el mundo nada más está mal, sino empezar según el ser humano y entender que nosotros tenemos un punto especial, una pertenencia a nuestra familia, a nuestra religión, a nuestro grupo, pero que también todos los demás también tienen esto. Cuando vamos a voltear, vamos a ver un mundo mucho mejor. Pero lo tenemos que hacer. Lo debemos de hacer. Y nunca podemos olvidar de esos dos, del diluvio y del Torre de Babel. De extremos son malos. Siempre tenemos que escoger el camino de oro, que eso puede llevarnos a un mundo mucho mejor, a un mundo mucho más bonito. Que tengamos esa bendición y que podamos llegar a tener un mundo mucho mejor de paz, tranquilidad, de bendición, de armonía y de melodía.